Dios les continúe bendiciendo en esta hermosa noche de este día número 83 del plan de lectura de la Biblia en un año. Y te invito a que busques en la palabra del Señor, primera de Samuel, capítulo 10. Hoy vamos a estar leyendo del capítulo 10 al capítulo 12 con la ayuda del Señor. Así que busca tu Biblia y vamos a orar en esta hora para comenzar con la lectura. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Padre, por tu poderosa palabra, Dios mío, y por este tiempo, Señor, en el cual podemos leerla, podemos meditar en ella y podemos recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos, Padre, que tú te sigas paseando como lo haces, Dios mío, cada día en el cual nos sentamos a escuchar tu palabra, que tú ministres a los corazones, Señor, que tú nos des sabiduría, nos des entendimiento y que esta palabra, Dios mío, quede grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones y podamos así, Señor, ponerla por obra. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Primera de Samuel, capítulo 10. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuisteis? Y él respondió: a buscar las asnas, y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl: yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada.
Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: No, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercase en todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: He aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿Habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: ¡Viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿Cómo nos ha de salvar éste? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Capítulo 11. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: Haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió: Con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: Danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gaba de Saúl, dijeron estas palabras en oído del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿Qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos, y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: Así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: Así diréis a los de Jabes de Galaad: Mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: Mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿Quiénes son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos.
Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y ofrecieron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Capítulo 12. Dijo Samuel a todo Israel: he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado ni agravado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón, y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues aguardad, y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en manos de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en manos de los filisteos, y en manos del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de manos de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijiste: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeres a la voz de Jehová, y si fueres rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora, y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis qué grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey sobre nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal.
Pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande amor, por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros, mas si perseveráis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Gloria a Jesús, aleluya. Ahí vimos estos 3 capítulos, de Primera de Samuel capítulo 10 al capítulo 12, y comienza en ese capítulo 10 hablando acerca de la unción, ¿verdad? Cómo Saúl fue ungido. Saúl había sido ungido, ¿verdad? Había un aceite que se había derramado, una redoma de aceite. Y eso, ¿verdad? Lo que representa cuando el aceite se derramaba, representaba lo que Dios haría espiritualmente, ¿verdad? Que iba a derramar el Espíritu de Dios. Era una impartición, gloria a Jesús. Y Saúl es ungido como el primer rey sobre Israel. Y ese derramamiento de aceite, esa unción, siempre, ¿verdad?, se llevaba a cabo tanto en los reyes como en los sacerdotes como en profetas. Estos 3 eran ungidos, ¿verdad? Y Saúl le da señales proféticas que se cumplen. Le dijo, mira, vas a ir aquí y te van a decir que las asnas ya se encontraron. Y después vas a ir acá y, ¿verdad? Y él comienza a darle diferentes palabras, diferentes señales, como queriendo decir que él era un profeta de Dios y que esas palabras se iban a cumplir. Y ciertamente, ¿verdad?, esas señales proféticas se cumplen. Y por allá termina Saúl profetizando con un grupo de profetas. Pero si algo le decía a Samuel, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Pero era importante que esto se cumpliera, que el Espíritu de Dios viniera sobre él con poder. Porque si se derramaba aceite sobre él, pero el Espíritu Santo no se derramaba, ¿verdad? No venía sobre él con poder, pues de nada servía el aceite, ¿verdad? Sino que el derramamiento de aceite era simbólico de lo que iba a pasar, que el Espíritu Santo iba a venir sobre de él y que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre él. Así que, ¿verdad? Podemos ver a través de esto que no solamente él estaba siendo lleno del Espíritu de Dios, sino que también vemos que Dios le mudó el corazón. Dice que será mudado en otro hombre. Y Dios también le mudó el corazón. Eso es para que nosotros veamos lo que hace el Espíritu Santo en una persona, lo que hace el Espíritu de Dios, cómo va trabajando desde adentro, cómo va transformando todas las cosas. Y vemos a un Saúl que está profetizando también en esta compañía de profetas, en este grupo de profetas que vienen del lugar alto. Él está profetizando con ellos, pero también dice que luego eso cesó. Fíjense que Saúl no era conocido como un profeta, pero el Espíritu de Dios había venido sobre de él. Y esto lo que nos muestra es que ciertamente una persona puede recibir profecía, ¿verdad? La capacidad, el don de profetizar, ¿verdad?, como un regalo del Espíritu Santo sin realmente ser profeta como oficio o título, ¿verdad? El que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad?, pues en cualquier momento el Señor lo puede utilizar de la manera que sea y no necesariamente es un profeta. ¿Ve? No necesariamente tiene que tener el oficio de profeta porque alguna vez profetizó, no, eso es una manifestación, ¿verdad? Una manera en la cual el Espíritu Santo, cuando está morando en una vida, tiene muchas maneras, ¿verdad?, de obrar y de manifestarse. Y no necesariamente quiere decir que su oficio era de profeta.
Así que cuando regresa Saúl, que le preguntan en su casa, ¿verdad? ¿Dónde fuiste? Él no lo revela. Él lo que está diciendo es, se me perdieron unas asnas, se me perdieron y luego me encontré con Samuel y Samuel me dijo que las asnas habían sido halladas. Pero no dijo nada acerca del reinado, no dijo nada sobre la unción, ¿verdad? Que había recibido. Y ahí también vemos en ese capítulo 10 que Samuel está reuniendo al pueblo y les está recordando todo lo que Dios había hecho, ¿verdad? Un discurso, ¿verdad? Antes de señalar a Saúl como el nuevo rey sobre Israel, el primer rey, vemos que allí se encontraba Saúl escondido. Y el Señor le dice a Samuel que cuando, ¿verdad?, llaman a Saúl y él no sale, dicen adiós, ¿y dónde está Saúl? Y el Señor le dice a Samuel, él está detrás del bagaje, él está entre el bagaje. O sea, eso puede representar vergüenza, puede representar temor, puede representar humildad. Pero definitivamente Dios estaba viendo a Saúl, aunque Saúl se estaba escondiendo, Dios lo estaba viendo que estaba escondido entre el bagaje. ¿Qué nos enseña eso, jóvenes? Que nosotros no nos podemos esconder de Dios. Nosotros no nos podemos esconder de Dios. ¿Qué también nos enseña este capítulo? Bueno, que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Dice la Biblia que fue mudado en otro hombre, que Dios le mudó su corazón. O sea, que hubo una obra que Dios hizo de manera interna, ¿verdad? Por medio de ese Espíritu Santo. Vive Jesús. Así que el pueblo estaba celebrando, habían algunos del pueblo que lo menospreciaron, pero ciertamente la mayoría lo estaba, ¿verdad?, apoyando. Aún había un grupo de guerreros, ¿verdad?, que lo estaban apoyando. Y una vez Saúl regresa a su casa en Gaba, pues ellos también, ¿verdad?, iban. Acuérdense que no había un palacio todavía, ni había capital, por lo tanto no era como que ya voy a empezar a reinar, ya me voy al palacio, no, todo eso, ¿verdad? Fue poco a poco. Y vemos que Samuel citó al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, ¿verdad? ¿Cuáles eran las leyes que tenían que llevarse a cabo durante el reinado? Y Saúl, pues, comenzó bien. Fíjate que estaba siendo llamado y ungido por Dios. Saúl había sido lleno del Espíritu de Dios, apoyaba, estaba siendo, ¿verdad?, apoyado, por Samuel, que era tremendo hombre de Dios, y también estaba siendo apoyado por la mayoría de la nación que creían, ¿verdad?, que en su llamado, creían en que él podía mejorar las cosas en el pueblo de Israel. Acuérdense que el Señor dijo, no te han desechado a ti, Samuel, me han desechado a mí. Ellos estaban desechando a Dios al poner una figura de un hombre imperfecto, ¿verdad?, a reinar. Pero ciertamente, ¿verdad?, ellos estaban apoyando a Saúl, que era el nuevo rey. Y este rey, que era Saúl, pues era de buen parecer, era alto y estaba rodeado de hombres de guerra. O sea que podemos decir que Saúl empezó bien. Saúl empezó en el espíritu. Saúl empezó humilde. Saúl, Dios le mudó el corazón. Saúl estaba lleno de su espíritu. Estaba hasta profetizando. O sea que vemos a un Saúl que empezó bien. Ya en el capítulo 11 vemos que el pueblo de Jabes de Galaad es rodeado por los amonitas, liderados por Naas. Y estos hombres de Jabes de Galaad, con miedo, piden hacer un pacto de paz. Y mire lo que le responde Naas. Naas le dice que haría pacto con la única condición de que todos se sacaran su ojo derecho. O sea, todos los del pueblo, ¿verdad?, de Israel, vive Jesús, tenían que sacarse el ojo derecho. Y esto tiene unos significados. Primeramente, ¿verdad?, le está pidiendo el ojo derecho, no por cualquier cosa, eso tenía un propósito. Y uno de los propósitos es la humillación pública, ya que al faltarle un ojo era una marca visible de derrota y de vergüenza. ¿Por qué? Porque estaban mutilados.
Y al un soldado estar mutilado es un recordatorio. Mientras ese soldado viva, es un recordatorio de que en un momento dado fue conquistado, de que en un momento dado perdió, ¿verdad? Fue derrotado. Por lo tanto, ¿verdad? El que se sacaran el ojo derecho era también una humillación pública, pero también era para incapacitarlos para la guerra. ¿Por qué? Porque el ojo derecho en el combate era crucial. El escudo se sostenía con la mano izquierda. Y ese escudo, ¿verdad? Tapaba lo que era el ojo izquierdo. Así que el ojo que venía siendo útil para la guerra, para motivos de la batalla, era precisamente el ojo derecho. Era el ojo derecho. Por lo tanto, ¿verdad? No iban a servir como soldados. ¿Por qué? Porque ese era el ojo principal para atacar, pero si ellos no podían ver, pues lamentablemente estaban ciegos para la pelea, literalmente. Y otra razón por la cual, ¿verdad? Podemos decir, porque ellos querían que se sacaran el ojo derecho y es para poder controlarlo. Fíjate que en lugar de matarlos, los voy a controlar. ¿Por qué? Porque al sacarse el ojo derecho, ellos iban a estar débiles para la pelea, iban a estar en desventaja, tenían todas las de perder. Y era necesario de alguna manera, ¿verdad? Someterlos, de alguna manera, ¿verdad? Tenerlos débiles para pelear, sin la visión apropiada, no tenían visión. Y si lo miramos espiritualmente, el ojo representa visión espiritual. El ojo es la lámpara del cuerpo. Y, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Cuando nosotros miramos cómo trabaja el enemigo, que el Señor lo reprenda, es que Él busca, ¿verdad? Debilitarnos. Muchas veces no solamente es matarte y destruirte. Él está buscando que poco a poco tú pierdas fuerza. Y no solamente debilitarte, está buscando que tú pierdas la visión. El enemigo no le gusta una persona, ¿verdad? Que está sometida a Dios, que tiene discernimiento, que tiene dirección, que tiene la guianza del Espíritu, ¿verdad? Y que también, ¿verdad? Está seguro, ¿verdad? De lo que es en el Señor. De verdad, y de su capacidad para pelear las batallas, de su identidad. Por lo tanto, quitarles el ojo derecho espiritualmente era mucho más, porque es una manera de tenerlos ciegos para la batalla. Y así nos quiere el enemigo te quiere sin discernimiento. El enemigo quiere robarte la visión espiritual. El enemigo te quiere, ¿verdad? Confundido, que tú no sepas cuál es el camino, qué decisión tomar, ¿verdad? Quiere quitarte la visión. Así que ellos dijeron, danos 7 días. ¿Para qué? Para considerarlo. Muchas veces eso es lo que hace el miedo. Te lleva a considerar cosas que tú ni siquiera debiste haber considerado en un principio. Y eso lo escucha Saúl y dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre él. Él organiza la batalla y derrota a los enemigos. Y una vez pasa, ¿verdad? Esta victoria es que el pueblo confirma el reinado de Saúl. Pero ¿qué podemos aprender de este capítulo 11? Que no podemos negociar las cosas que pueden destruir nuestra vida espiritual. Mira, amado, cuando el enemigo quiera robarte la visión, cuando el enemigo quiera hacer algo, ¿verdad? Que atente en contra de tu vida espiritual, no negocies con eso es no y ya. No hay que pensarlo mucho, no hay que buscarle mucha vuelta al asunto. Tenemos que nosotros, ¿verdad? Ser radicales en esto. No, yo tengo que cuidar mi visión espiritual. No, yo tengo que cuidar, ¿verdad? Lo que Dios ha depositado en mí para que yo pelee esta batalla espiritual, para que yo pelee esta batalla. Mis almas espirituales, que dice la Biblia que no son carnales las almas de nuestra milicia, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Pero el enemigo quiere quitarte esas almas, quiere quitarte tu tiempo de oración, quiere quitarte tu tiempo de leer la Biblia, tu búsqueda, tu tiempo de ayuno. El enemigo quiere quitarte la visión espiritual. Por eso es que nosotros, ¿verdad? No podemos negociar lo que puede dañar y lo que puede destruir
mi vida espiritual no lo voy a negociar. También vemos que el enemigo lo que quiere es que estemos ciegos para la pelea. Quiere robarte la visión para que no lo puedas atacar a él, para que no puedas pelear esta batalla espiritualmente. Entonces, amado, eso es lo que estamos viendo en el capítulo 11 del libro de Primera de Samuel. Ya en el capítulo 12 vemos a un Samuel que ya se está despidiendo como juez. Acuérdense en que ahora está la transición de que ya Saúl, ¿verdad?, fue escogido para reinar, fue ungido, era el tiempo del Señor. Pero entonces iba a haber una transición porque ya el líder espiritual no iba a ser entonces Samuel. Ya Samuel no iba a ser, ¿verdad? No iba a seguir en su posición como juez porque ahora iba a haber un rey sobre Israel. Así que él da un mensaje al pueblo en la coronación de Saúl. Y vemos que lo que está dando es un testimonio de su integridad y su fidelidad durante su tiempo de liderazgo. Él está diciendo, yo estoy pasando un legado bueno hacia Saúl. No es que el pueblo está sin líder, no es que las cosas no. Yo he estado juzgando a Israel todos los días de mi vida, desde niño, desde que crecí en el templo, yo me he dedicado por completo a esto, ahora me corresponde a mí pasarle la batuta, como decimos por ahí, pasarle la antorcha a Saúl para que él continúe, ¿verdad? Y ahora él va a estar en el reinado. Pero ciertamente vemos a un Samuel reconociendo que ahora era el tiempo del rey, ahora era el tiempo de Saúl y ahora le tocaba a él que quizás disminuir en responsabilidades, quizás, ¿verdad? Hacer las cosas de otra manera porque ahora quien iba a estar reinando era Saúl. Pero me llamó la atención porque él está diciendo, ustedes son testigos que yo a ustedes ni les he tomado nada, ni les he robado a nadie, ni he calumniado a nadie. O sea, él está haciendo un discurso precisamente hablando acerca de su integridad. Está diciendo, ustedes han visto cómo yo me he comportado todos estos años que he sido líder, el trabajo que yo he hecho, que no tienen nada malo que decir de mí porque yo no le he robado a nadie, nunca, ¿verdad? Estoy poniendo en mis propias palabras. Pero vemos a un Samuel, gloria a Jesús, que estaba tranquilo aceptando esta transición y dejando claro que su conciencia estaba limpia. Y también vemos que el pueblo de Israel afirmó ese liderazgo, ¿verdad?, como irreprensible, que ciertamente, ¿verdad?, no tenían nada negativo que decir de Samuel. Así que Samuel les comienza, ¿verdad?, a dar este discurso, les da una lección acerca de la historia y los llama a temer a Dios y a servirle. Y así Dios, ¿verdad?, confirmando la palabra que estaba dando Samuel, envió unos truenos y envió unas lluvias. Una vez Samuel, ¿verdad?, ora al Señor. Y termina exhortándolos a caminar rectos ante Dios, a temerle y servirle de verdad. Y le dice ahí en ese último versículo, mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Eso era una advertencia, amado, bien clara. Si ustedes perseveran en hacer lo malo, entonces ustedes y el rey que ha sido ungido ahora ya va a perecer. Así que eso se convirtió lamentablemente en una realidad cuando Israel fue conquistado y llevado de la tierra en cautiverio. O sea, precisamente lo que el Señor les habló. El Señor estaba hablando muchas cosas buenas acerca de ellos, que, ¿verdad?, que siguieran hacia adelante. El Señor les estaba dejando saber, ¿verdad?, que le sirvieran a Él de todo corazón, que no se apartaran en pos de vanidades. En otras palabras, diciéndoles, va a ir bien, van a estar bien. Pero ahora le está diciendo, pero si perseveran en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Y esto fue lo que más adelante vimos, ¿verdad?, que ocurrió. Así que un nuevo rey no iba a cambiar todas las cosas,
la clave seguía siendo la misma. Si ustedes obedecen, les va a ir bien. Si ustedes desobedecen, van a experimentar consecuencias. Mira, amado, eso desde Deuteronomio, las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Es así. Por eso es que el Señor, ¿verdad?, los está llamando. Ok, hay un rey ahora sobre ustedes, pero acuérdense en que tienen que servirme a mí, solamente a mí. Tienen que perseverar. Tienen que entonces, ¿verdad? Gloria a Jesús, seguir hacia adelante. Si ustedes obedecen les va a ir bien, pero si desobedecen también van a experimentar unas consecuencias. ¿Qué podemos aprender también de este capítulo? Que Samuel fue un líder íntegro, amado, que se presentó su vida como evidencia. Y vemos que la credibilidad de un líder depende de su carácter y no solo de su mensaje. ¿Sabe? El pueblo había visto quién era Samuel. Conocían su integridad, conocían de su buen testimonio, conocían que era un hombre muy usado por el Señor. Sin embargo, ¿verdad?, cuando sucede, ¿verdad?, esta situación que ya Samuel se está despidiendo, el pueblo está reconociendo que verdaderamente Samuel había sido un líder recto, que fue un hombre íntegro, que fue un testimonio precisamente de lo que es ser un líder que empezó fiel y terminó fiel. Y también vemos cómo le está diciendo en ese versículo 23 Samuel, que les dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré por el camino bueno y recto. Fíjate que está diciendo lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. O sea, no orar por otro es fallar en el llamado espiritual, porque él como líder, como rey, debía guiar ¿verdad?, y dirigir el pueblo. Pero ciertamente nosotros también estamos llamados a orar los unos por los otros. El líder guía y sostiene en oración. La oración es parte del llamado del líder. Por lo tanto, ahí vemos, ¿verdad?, que no orar por otro es fallar en el llamado espiritual. Tenemos que orar los unos por los otros. No importa, ¿verdad?, en el caso de aquel que tiene un grupo, que es un líder, aquellos que son pastores, saben que tenemos una responsabilidad de orar por las ovejas, por cada una de ellas. Y que tenemos, ¿verdad?, que mirar esta palabra y ver todas las enseñanzas que tiene para cada uno de nosotros. Porque Saúl fue ungido, pero también fue lleno del Espíritu de Dios. Él también, ¿verdad?, se derramó ese aceite sobre de él y profetizó. Y fue cambiado, ¿verdad? Dios le mudó su corazón. Eso no quiso decir que más adelante Saúl hubiera sido desechado. Porque no se trata de empezar bien, se trata de mantenerse. Y vemos un hombre llamado Samuel que se mantuvo. A pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, se mantuvo siendo fiel a Dios. Y vemos también que el enemigo lo que busca es que usted y yo perdamos la visión espiritual. Así que no dejes que te saquen el ojo derecho. No negocies lo que tú sabes que no tienes que negociar. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Pidamos siempre la dirección del Espíritu Santo y no negociemos con aquello que puede dañar nuestra vida espiritual. No, amado, nuestra vida espiritual es mucho más importante que cualquier otra cosa. No negociemos, ¿verdad?, la visión que Dios nos ha dado y todo lo que Dios ha depositado en nosotros, porque hay un enemigo que está buscando la oportunidad para tenernos débil, para que no podamos salir a la batalla, para que no podamos vencerlo a él. No dejes que te saquen el ojo derecho, no pierdas la visión. Amén.
Así que espero que haya sido de edificación a su vida. Mañana continuamos leyendo la Biblia juntos y recuerden que toda la gloria es del Señor. Dios les bendiga.